¿Ustedes saben por qué las matemáticas se dice que son exactas y no son naturales? Entonces, las matemáticas son exactas, ¿por qué? Porque 1 más 1 es 2. ¿Cierto? Son preguntas que parecen triviales, pero para quienes enseñamos, esta es la clave. Es decir, los conceptos, las herramientas con las que nosotros trabajamos se vuelven fundamentales, pero como lo decía la profesora Erika, uno tiene que conocerlas bien. Porque yo le decía a ella la pregunta, ¿no? Oiga, software educativo, y ella me decía, vea, es que no vamos a discutir si es educativo o es didáctico, pero si usted no sabe lo que está haciendo, entonces eso no le va a salir. Es decir, la clave ahí está. Yo les voy a decir rápidamente por qué las matemáticas son exactas, para que ustedes lo tengan en cuenta. Mire, es así de sencillo. Todos nosotros en todas las ciencias construimos teorías. Todas las teorías son de naturaleza abstracta, ¿de acuerdo? Y se construyen con base o sobre los objetos de cada ciencia. O sea, todas las teorías son abstractas, lo que tienen en común las teorías. En otras palabras, en palabras comunes, todas las teorías son carretazos que nos echamos. ¿Listo? Pero los objetos tienen su naturaleza. Y resulta que los objetos de la matemática tienen la misma naturaleza que las teorías. Son objetos abstractos. Entonces resulta que si usted trabaja algo abstracto sobre algo abstracto, eso es exacto. Y si usted trabaja algo abstracto sobre algo concreto, eso es aproximado. Por eso los ingenieros siempre trabajan con el error. Porque ellos tienen una teoría que es abstracta y la van a aplicar sobre unos objetos que son concretos, y entonces eso no les da. Entonces tienen que medir el grado de precisión y todo lo que está diciendo la ingeniera ahora. Ese es el cuidado y el resultado que nosotros esperamos que tengan nuestros estudiantes en la formación. Entonces, para nosotros como profesores, los detalles son supremamente importantes, y en particular yo voy a hablar de esto. Enseñanza de esto, porque aquí lo han usado, en particular la última parte, me gustó mucho. La estadística no es una parte de las matemáticas, primera cuestión. La estadística es una ciencia autónoma que tiene su objeto de estudio, sus teorías, su comunidad académica, y es por eso que yo tengo un título que dice estadístico, no dice matemático. Y yo no conozco a ningún matemático que tenga un título de geómetra o de calculista. No existe, es decir, su título dice matemático. Ahora, en particular en las matemáticas, porque nosotros tenemos dos programas, existe el programa de matemáticas y el programa de licenciatura en matemáticas. Y esto sí es importante porque esto es lo que tiene que ver con lo que nos convoca en estas charlas. Y es que cuando nosotros hablamos de esto, enseñanza de o aprendizaje de una ciencia cualquiera, lo que estamos haciendo énfasis es sobre quién es el fulano que aprende. O sea, nos metemos en las ciencias humanas. Por eso la educación matemática, didáctica de las matemáticas, la enseñanza de la ciencia, la educación estadística, la enseñanza de la estadística, hacen parte de las ciencias humanas. Es decir, privilegiamos el papel del sujeto sobre el objeto, no trabajamos el objeto. Es decir, no hacemos matemáticas, no hacemos física, no hacemos biología. Enseñamos matemáticas, enseñamos física, enseñamos biología. Y para eso necesitamos herramientas y necesitamos un conocimiento sobre esos objetos. Entonces la relación entre enseñar esta vaina, entre esta disciplina y utilizar herramientas en particular como estas, es lo que nos permite a nosotros encontrar mejores resultados. Y tengamos claro lo siguiente: la enseñanza, los procesos de enseñanza, ¿sí?, o el proceso de enseñanza en términos educativos generales lo clasificamos como un problema abierto. ¿Qué quiere decir un problema abierto? Un problema que no tiene solución. No tiene solución. Y lo que nosotros esperamos como profesores es que nunca tenga solución. Y eso parece paradójico, ¿no? Porque yo siempre quisiera tener un método de enseñanza a través del cual todos mis estudiantes aprendieran. Pero si yo logro montar el método de enseñanza, coloquemos el ejemplo del profesor, ¿sí?, del profesor Tamayo, ¿es que es cierto? Tamayo, imagínense que él con esas fichas, con esos, ¿cómo se llama? Las guías, imagínense que con esos guías todos los estudiantes aprendieran. Pues ya no necesitamos al profesor Tamayo, no necesitamos a ningún profesor de física. Se resolvió el problema y el gobierno quedó bien.
Y es más, en las universidades también despachamos a los profesores porque ya con la ficha y con el método a través del cual todo el mundo aprende, pues entonces incluso los profesores de básica y media también van a desaparecer. Entonces la clave está en entender que nosotros, comprendiendo que la enseñanza involucra sujetos pensantes como nosotros, y que todos no aprendemos de la misma manera, entonces no va a existir el método, ¿sí? El método que va a resolver el problema de aprendizaje de todos. Entonces por eso es que escuchamos tantas propuestas y tiene sentido. Profesor, usted tiene, vea, aquí tiene una gama, pero aquí hay más y aquí hay más y por aquí habrá más, porque usted no sabrá en general con qué estudiante se va a enfrentar. Entonces si usted no tiene gama, pues va a ser difícil que usted pueda resolver distintos problemas. Entonces, una vez utilizó un método y le funcionó, pero si el método no le funcionó, usted tiene que buscar cómo modificarlo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir muy rápido con esto, cierro con esto. Por favor, los profesores tenemos que diferenciar entre lo que es un niño o un joven de lo que es un estudiante. Un niño o un joven es un sujeto psicológico que tiene unas características como cualquier persona, y un estudiante es una figura que nosotros nos hemos creado, es un invento. Entonces cuando nosotros decimos el estudiante, entonces lo caracterizamos, ¿no? Es un sujeto que tiene que estar en un aula haciendo lo que le manden en el esquema curricular en el que se encuentre. Eso es un estudiante. Un niño es un sujeto que yo no sé qué puede hacer, ¿no? Un adolescente es un sujeto que yo no sé qué puede hacer. Si yo le digo a usted un estudiante de octavo grado, usted inmediatamente lo caracteriza. Tiene que ser así. Pero yo le digo a usted un niño de 12 años, usted pues puede ser así, pero puede ser así, pero puede ser de esto. ¿De acuerdo? Entonces hay que diferenciar esas dos cosas. Bien, voy muy rápido porque me interesa esta parte. Entonces, ¿qué es esto de la estadística? Muy rápido. ¿Qué es la estadística? Tiene una definición. Entonces, la estadística es la ciencia, ¿sí? Es la ciencia que estudia el comportamiento de fenómenos colectivos. O sea, a nosotros no nos gusta el particular, la estadística no busca el particular, busca el general, la generalidad. O sea, nos interesa estudiar el comportamiento general. Y para eso tiene unas características. Primero, una información acerca del colectivo, el ejemplo que dio la ingeniera que estaba ahora, ¿cierto? Tiene un colectivo, un problema, universo, lo que constituye el objeto material de estudio de la estadística. Por eso nosotros no hablamos del número en la estadística. En estadística hablamos del dato. El dato tiene que ver con esto. Perdón. Un modo propio de razonamiento, el método estadístico que constituye el objeto formal. El método estadístico es lo que hoy en día se mira en lineamientos curriculares como pensamiento aleatorio. Y en la universidad lo que estamos hablando como pensamiento estadístico. Es decir, estamos trabajando sobre un método, una forma de razonamiento particular que se da a través de los datos buscando identificar la generalidad de la población, no la particularidad. Por eso le preguntaba yo a la ingeniera, oiga, ¿repitieron? Porque aquí nosotros sabemos que si no se repite no se encuentra regularidad, y lo que buscamos siempre es regularidad. Y unas previsiones, inferencias de cara al futuro, lo que implica ambiente de incertidumbre, que es la clave del asunto. ¿Y qué es la incertidumbre? Pues yo voy a dar una respuesta, pero no sé exactamente si esa respuesta al final va a ser acertada o no. Tiene un grado de incertidumbre, lo que constituye su objeto o causa final. Siempre queremos hacer inferencia hacia allá. Entonces lo que nosotros procuramos es que nuestros estudiantes fortalezcan su pensamiento estadístico en la escuela pensamiento aleatorio. ¿A través de qué? Del conocimiento del objeto o los objetos que constituyen la ciencia estadística. Bien. Y el problema de interés estadístico, entonces ya lo he dicho básicamente, es establecer inferencias. Entonces tenemos una población objetivo, de esa población objetivo no la podemos trabajar toda, ¿sacamos qué? Sacamos una muestra, trabajamos sobre la muestra, ¿sí? Hacemos estadística descriptiva, todo lo que usted quiera, y luego a partir de lo que encontremos en la muestra tratamos de devolverlo a la población para encontrar generalidades y conclusiones a partir de la misma. Entonces eso es lo que buscamos siempre como objetivo final, es encontrar una generalidad a partir de la muestra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con ¿qué? ¿Quién es la muestra? Si la muestra, entonces viene el término, ¿no? Su muestra es representativa, y ese término es fundamental en el trabajo de la estadística. Bien, entonces hacemos estimaciones para encontrar parámetros, y aquí llegamos entonces a por qué la enseñanza de la estadística
eso fue ciencia, lo que yo hice hasta atrás, hay mucho contenido en esa ciencia, pero me interesa mucho es que llegar a esta parte, empezar a entender cómo es que funciona el mecanismo mental de los sujetos cuando yo los pongo a tratar de construir estos conocimientos. Entonces la estadística se ha convertido en una herramienta interdisciplinar, la vemos en todas partes. ¿Por qué? Porque se producen datos a partir de los cuales quieren generalizar. La cultura estadística se considera parte de la educación deseable para todos. Hoy en día lo estamos viendo. A cada rato usted ve en las noticias que aparecen datos estadísticos y la gente no sabe leer los datos estadísticos. Al no saber leer los datos estadísticos, pues no te enteras bien de la realidad y termina en la locura que tenemos hoy en día social, ¿no? La gente no lee y cree que porque ve el dato ahí como lo interpreta, eso es, y se genera problemas. La estadística se ha incluido en todos los niveles educativos, desde la escuela hasta la universidad. Todos los currículos tienen eso. Y a los profesores de matemáticas le están exigiendo, al menos en el último semestre, pero dele algo de estadística, muchachos. Y en la universidad la mayoría de las carreras, desde las carreras de ciencias naturales exactas, las ingenierías, la administración, las ciencias de la salud, las ciencias sociales, todas están viendo ¿qué? Cursos de estadística, porque en todas partes están apareciendo los datos. Entonces hace necesario. Aparecen los problemas de aprendizaje de la estadística, problemas que tienen que ver con los sujetos, ¿sí? Y con la forma de enseñanza, ¿sí? Y finalmente surge así, de esta manera surge lo que hoy en día se conoce como educación estadística. En Colombia hace 6 años ya constituimos una asociación, tenemos una asociación, ¿sí? De enseñanza, una asociación de educación estocástica, o sea, profesores que estamos preocupados por la enseñanza de la estadística y que tenemos algún grado de formación a este nivel. Y en los últimos años asistimos a un aumento de la investigación, publicaciones y materiales curriculares sobre educación estadística. Y la historia rápidamente es así, miren, estamos hablando desde 1885, cuando aparece la International Statistical Institute, o sea el ISI, que es la sociedad más grande que convoca a todos los estadísticos, y en 1948, para que se tenga una referencia, aparece el Comité de Educación, que precisamente se genera por necesidad de reconstruir las economías de los países que salieron de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se genera esto, que de todo este trabajo de 1948 hasta 1991 se fortalece hasta constituirse María del Carmen Batanero Bernabeu, referente obligado para todo el que quiera indagar por educación estadística. María del Carmen dice esto: los dos primeros son aproximaciones, y si usted lee, las aproximaciones no tienen una consistencia y son discutibles, pero lo colocamos como referentes históricos, ¿no? Hasta el 2000 es que realmente en Tokio, sucedió en Tokio, en el evento en el que se convocó la comunidad, se logró acuñar y empezar a trabajar esta definición de María del Carmen, que es la que hoy en día más popularizamos nosotros. Entendemos por educación estadística el campo de innovación, desarrollo e investigación constituido por todas aquellas personas, educadores estadísticos, que se interesan o trabajan por mejorar la enseñanza, el aprendizaje, la comprensión, la valoración, el uso y las actitudes hacia la estadística. Entonces estamos preocupados por eso y necesitamos básicamente un campo de trabajo en el cual hemos tratado de evidenciar un panorama grande. Estadística en la escuela, entendiendo la escuela desde la básica primaria hasta la universidad. No entendemos escuela y universidad, sino que entendemos todo el camino, pero la separamos para decir, esta escuela básica y esto universitario. ¿Por qué? Porque yo hago esta pregunta: ¿quién de ustedes fue al colegio? ¿Usted fue al colegio? ¿Quién fue al colegio? Todos fueron al colegio, ¿cierto? Y la respuesta es contundente: ninguno de ustedes fue al colegio, ninguno de nosotros va al colegio. A nosotros nos mandan al colegio o nos llevan al colegio. O sea, hay un problema de imposición. Es decir, no se separa estos dos de gratis. Oiga, usted tiene niños en la escuela y usted tiene niños obligados a estar allí. Si un niño en el colegio se le sale del salón, usted tiene que salir con el niño. Pero ¿a quién de ustedes trajeron a matricular aquí en la universidad? ¿A quién de ustedes lo cogieron? A mí no lo va a matricular. No, qué oso, ¿no? ¿Cierto? No, yo vine a la universidad. Hay un criterio de voluntad aquí. Por eso nosotros en la universidad damos clase con la puerta abierta. Usted quiere salir, que le vaya bien. Y si ustedes quieren ir, que vayan. No hay problema. Esto es la universidad. Entonces los contextos de enseñanza cambian dependiendo de esos ambientes. Y es importante tener esa consideración.
Usted va a la escuela, ojo, se tiene que cuidar de esos niños, el trabajo es distinto. Usted viene a la universidad, no se está formando profesionales, la responsabilidad es del que viene a formarse aquí. Y la búsqueda va en dirección contraria. Y obviamente necesitamos de unas ciertas herramientas porque el trabajo con los datos es muy complejo. Y necesitamos teorías, pero esas teorías se sintetizan mucho a través del uso de tecnologías, ¿sí? Tecnologías de las ciencias y la información y la comunicación, y en particular con los ordenadores computacionales, tablets, ¿sí? O los otros objetos. Y necesitamos también trabajar sobre esto, la formación de profesores, así como nosotros trabajamos formación de profesores en matemática, porque yo trabajo en el área de educación matemática, también trabajamos sobre formación de profesores en estadística. Y entonces damos un curso de didáctica de la estadística para que se entienda un poquitico de esto. Y finalmente, enseñanza y análisis de datos, que era mucho de lo que se ve en la práctica general. Lo que nos convoca a nosotros entonces es a pensar aquí, que hay muchísimo, usted entra a internet y encuentra muchísimo software, apps, portales donde usted encuentra mucha información que le puede dar elementos para poder trabajar esos objetos de la estadística. Yo cierro rápidamente con algunos portales, de muchos que hay. Hay un texto de un profesor de la Universidad del Valle, un amigo muy querido, el profesor Roberto Bear, egresado también de aquí de la Universidad de Santiago de Cali, de los más reconocidos estadísticos del país. Y Roberto tiene un texto sobre todas estas aplicaciones, portales, applets y software para enseñar estadística. A mí lo que me interesa precisamente es mostrar dónde, este es un portal, entonces en este portal usted encuentra diferentes aplicaciones que le permiten trabajar distintos objetos de la estadística. Y dependiendo del objeto, la aplicación, la forma como trabaja, las herramientas que usted tenga, talleres, ¿sí? Guías o como usted quiera, va procurando establecer un proceso de enseñanza que le permita a los chicos comprender un poco más y acercarse un poco más a la estadística. Y estas son aplicaciones que usted encuentra directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estadística descriptiva. Entonces, todos vemos un curso de estadística descriptiva, no se entiende mucho de qué es eso. En particular en el taller lo que voy a explicar un poquitico es la incidencia y la importancia de una tabla de frecuencias y cómo puedes construir una tabla de frecuencia y cómo le puedes sacar provecho a esa información desde un software tan elemental y, como lo decía el profesor Tamayo, que fuera offline. Entonces busca un software offline común, que fuera muy común, pues qué mejor software que el Excel. El Excel no es un software estadístico, pero sirve muchísimo para hacer este trabajo. ¿Ya? Un dato fundamental: no somos poquitos en este planeta, somos muchísimas almas. Y el problema no es tanto que seamos muchísimas almas, sino cómo nos hemos convertido en muchísimas almas. Miren ustedes, estamos hablando desde 1800. A 1804 apenas éramos 1.000 millones de personas en el mundo. 1804. Tardamos ¿cuánto? 123 años en llegar ¿a qué? A los 2.000 millones. 1927. Tardamos luego ¿cuánto? 34 años para llegar ¿a qué? A los 3.000 millones. 1959. Tardamos 15 años para subir otros 1.000 millones. Oiga, ¿ustedes entienden ahora por qué le hablan del problema del crecimiento exponencial? Mire, aquí está. Un crecimiento exponencial. Nosotros estamos por aquí, mire. Acabamos de pasar los ¿qué? 7.000 millones de almas. Esperamos para el 2025 8.000 millones de almas. Y por ahí derecho el problema del agua, ¿no? Eso es serio. Esperamos en el 2043 y miren ustedes cómo da la variación. Entender las cifras estadísticas va mucho más allá de simplemente hacer una lectura del gráfico, es entender los conceptos, y por eso es tan importante que los profesores, sobre todo los profesores, tengamos dos responsabilidades. Una primera con la disciplina científica, tenemos que ser buenos en la disciplina científica. Yo hago estadística, trabajo estadística, hago evaluaciones, pero también tenemos un compromiso muy serio ¿con quién? Con los sujetos con los que vamos a enseñar. Por eso necesitamos entonces un poquitico de sociología, un poquitico de educación, un poquitico de psicología, para poder entonces entender y aunar esos esfuerzos con esas herramientas y esos instrumentos para procurar entonces tener unos mejores resultados para el asunto. Era todo lo que tenía para decirles, ¿sí? Si tienen dudas, inquietudes, preguntas, sugerencias, opiniones, si no, muchas gracias.